Hola, este es el curso de Gazebo ROS presentado por mí, por Carmelo Vasconcillos, y empezaremos con el tema 1, que son los conceptos más básicos que vamos a usar. Veremos dos puntos, por un lado los conceptos de ROS y por otro los de Gazebo. En torno a ROS, decir que es un sistema operativo para robots, que en la actualidad es el que más se usa, que, que tiene una curva de aprendizaje muy larga, es decir, es costoso aprender, pero que es muy útil y que se está usando en todo, en todos los robots y todos los avances tecnológicos que se están usando. Ventajas que tienes que es software libre, te puedes comunicar directamente con el robot real, tanto como uno simulado mediante un protocolo de una dirección. En nuestro caso usaremos la versión Kinetic de ROS porque era la más actual que había cuando empezamos el proyecto. Creo que ahora ha salido una que es algo más nueva, pero hemos usado la Kinetic, que es actual y funciona bien. Y como de Kinetic diremos, de ROS diremos que no es una librería propia de Ubuntu, por lo cual no la puedes descargar buscándola en la consola, sino que tienes que meter comandos y buscarlo. Una tontería. Vale, en cuanto a ROS, nos centraremos en los principales conceptos que definen a ROS, que son los nodos, los mensajes, topics, servicios y el ROS Master. Ahora explicamos un poquito qué es cada uno. En cuanto a los nodos son programas ejecutables que realizan funciones concretas, por ejemplo, acceso a un motor, mapeo a un entorno, planificación de ruta, etc. La principal ventaja en la utilización de nodos es su diseño modular. Los nodos son compilados individualmente unos de otros y ejecutados gestionándolos por un nodo principal, ROSmaster. Los nodos se comunican entre sí mediante el uso de mensajes y topic con el fin de llevar un objetivo en común. Al ser un diseño modular y ser cada nodo independiente, nos permite afrontar los proyectos de una manera mucho más sencilla. Nos explicamos. En cada terminal de nuestra máquina virtual lanzamos un nodo. Por ejemplo, un nodo que su función es visualizar la cámara de nuestro robot. Otro nodo que es escuchar lo que nos dice nuestro robot. Otro nodo que se encarga de hablar. Eso es un nodo. Cada nodo está usando la librería cliente de ROS. La librería cliente de ROS es una colección de código que facilita el trabajo de los programadores en ROS. Mediante el uso de esta librería podemos no solo crear los nodos, sino también los publicadores y suscriptores. Lo que acabo de explicar, que cada nodo realiza una función para el programa, para el sistema operativo ROS en general. Podemos utilizar esta librería tanto en C++ como en Python. Nosotros todo lo que hemos programado lo hemos hecho en C++. ROS Topics. Como he mencionado anteriormente, los nodos se comunican mediante el paso de topics o asuntos a través de mensajes. La arquitectura de comunicación es la siguiente. Un nodo publica, un nodo publisher, un mensaje, una dirección en concreto, y varios nodos se suscriben a él. En plan, quieren recibir la información que se ha publicado. No tiene más. El mensaje es lo que lleva dentro del topic, es decir, estrictamente los mensajes son un tipo de estructura de datos usados en las comunicaciones internas entre los nodos. Los mensajes pueden incluir pues tipos de datos primitivos, enteros, flotantes, booleanos, etc. Array de tipos de datos, estructuras. Un ejemplo de mensaje sería el mensaje utilizado para gestionar la velocidad y giro de un robot, Geometry Miss Twist, que incluye los siguientes campos: vector 3 lineal, vector 3 angular. Esto lo veremos en el tema 9, ¿no? Cómo pasamos mensajes para mover el robot, pero esto más avanzado. Vale, en cuanto a los servicios son transacciones síncronas entre nodos. Usan arquitectura servicio-cliente one-to-one, un requerimiento, una respuesta. Los servicios pueden tener diferentes funcionalidades: transportar datos desde un robot hacia un computador remoto, funcionalidades de triggers o manejadores. El máster de ROS. La principal funcionalidad del máster, que es el maestro, es permitir a los nodos ROS localizarle unos de otros. Este nodo maestro registra los nodos, servicios y topics que encuentran en ejecución. Para hacer funcionar este nodo principal es necesario ejecutar el comando roscore. Ya veremos ejemplo más adelante con roscore y que nos facilita información, nos facilita qué tipo de nodo es el que estamos consultando, nos facilita un montón de cosas. En cuanto a Gazebo,
Gazebo es el simulador que vamos a usar para los robots. Gazebo es un simulador de software libre, que por eso ha sido el que más nos ha llamado la atención. Solo funciona de forma adecuada en Linux, pese a que han sacado versiones para Windows y Mac, realmente solo funciona bien en Linux, por eso hemos tenido que usar una máquina virtual, aunque también decimos que, por ejemplo, por usar una máquina virtual y Gazebo, que es un programa que consume muchos recursos, a nosotros se nos quemó la tarjeta gráfica de vídeo en el ordenador y tuvimos que sustituirla. Pero bueno, a veces funciona un poco lento, pero vamos, generalmente si configuras bien la máquina virtual, suele ir fluido. Desarrollo en Gazebo. Gazebo es un lenguaje SDF basado en XML, es decir, es un XML basado en etiquetas, pero se llama SDF, que es una evolución del URDF. Se definen las partes del robot en pequeños módulos, pequeñas partes, como por ejemplo una unión, un peso. Dentro de la colisión de un objeto definimos qué tamaño tiene, qué forma, en plan pequeños modulitos. Y sean las características que estoy explicando dentro. Debemos elegir la morfología de nuestro robot, pues esto, la forma que va a tener, qué características, qué ruedas, qué tipo, un poquito todo esto. Gazebo tiene 3 dimensiones: el eje horizontal de las X, el vertical de las Z y la profundidad de la Y. Es decir, cada vez que definamos una forma debemos usar tanto el eje de las X como el de las Y como el de las Z. Es importante saber esto porque a veces nos podemos liar, como ya veremos, a la hora de programar. Pero bueno, cada vez que definamos algo le tienes que dar, o cada vez que le defines de movimiento unas ruedas, tienes que especificar que se va a mover solo en el eje de las Y o solo en el eje de las X, o un brazo que suba para arriba que solo se va a mover en el eje de las Z, algo así. En cuanto a los ángulos que define Gazebo, se dan en radianes y son ángulos de Euler, por lo cual partiríamos de la derecha del todo, del 0, donde 90 grados serían pi medios, 180 grados serían pi, 270 grados 3 pi medios y los 360 grados totales serían 2 pi. El positivo va en sentido anterior y la longitud está expresada en metros, como se puede ver en el dibujo.